Bueno, muy buenos días para todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a esta última charla del ciclo Desentrañando el Derecho. En esta oportunidad hemos convocado para cerrar a 3 mujeres que forman parte del Centro de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Delito de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, y con ellas vamos a charlar sobre el tema de la violencia y el maltrato hacia las personas mayores. Así que bueno, sin más, las voy a pasar a presentar. Estamos con María Laura Pasquero, quien es abogada y es directora del centro, con la abogada Agustina Marcioni, con la licenciada en psicología Carla Lembo. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, gracias por la invitación una vez más. Bueno, no, de nada, la verdad que siempre que las convocamos están ahí al pie del cañón respondiendo, y bueno, es siempre fundamental poder difundir estos temas y brindar herramientas e informar también de la actividad que ustedes hacen, ¿no? Así que bueno, si les parece, vamos a empezar con las preguntas. María Laura, contame, ustedes desde el Centro de Asistencia a la Víctima, ¿quiénes consideran como tales, o sea, como víctimas? Esa es una muy buena pregunta, porque lo tenemos que aclarar habitualmente. Nosotros surgimos hace más de 25 años como un centro de asistencia a las víctimas y a los testigos de delitos. Bien. En el marco de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe. La Defensoría, como ya lo hemos explicado en varias oportunidades, se ocupa fundamentalmente de la protección de derechos humanos y del control de la gestión de la administración pública de la provincia. Todo obrar defectuoso, que se considere defectuoso por las personas que nos consultan, o que haya una mora significativa que retrase el ejercicio de los derechos, puede ser un caso que tome la Defensoría para que se produzca el proceso que establece la ley. Luego de crear la Defensoría y que se pone en funcionamiento en el año 91, advertíamos que había algunas situaciones que no podían resolverse con la ley de creación de la Defensoría, con la competencia estricta. Nosotros ya veníamos dando asesoramientos jurídicos a pesar de que no era una competencia estricta, pero había algunas situaciones como problemas familiares, en donde no había violencia, situaciones entre vecinos, problemáticas, pequeñas rencillas, y se dio en pleno auge de lo que era la mediación, la creación del Centro de Mediación Comunitaria de la Defensoría del Pueblo. Y finalmente se crea el Centro de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Delito, cuyo nombre fue pensado a partir de un sistema procesal penal viejísimo, que fue modificado recién en el 2014, en donde la víctima era sumida a malos tratos, a desinformación, a cargas procesales muy intensas, sin acompañamiento, sin posibilidad de ser asesorada o ser representada a través de un abogado o una abogada o una institución pública como lo hace actualmente el CAJ con relación a la querella. Nos encontramos con una víctima totalmente desprotegida. No crean que pasaron muchísimos años y la víctima está súper empoderada, al enfrentarse al monstruo que significa el tribunal, ya sea en los tribunales provinciales de Rosario o en el Centro de Justicia Penal, pero bueno, ahí sí surgió la idea de crear un centro de asistencia a la víctima de delitos. También, inmediatamente nos dimos cuenta que había personas que se presentaban con alguna situación de abuso, de vulnerabilidad, en donde no se configuraba el delito o no se quería accionar penalmente en relación a los hechos que podrían configurar o no un delito. Abuso de poder, que se daba en relaciones de familia, fundamentalmente, y que se siguen dando, violencia de género, en ese momento hablábamos mucho de violencia familiar, en donde una persona se erigía como superior y quería controlar a otras personas. Eso es un abuso de poder y se daba también en el ámbito de la policía, de las instituciones. Bueno,
Entonces ampliamos el concepto de víctima como toda aquella persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad y abuso de poder y que puede consultar sin necesidad. Nosotros no tenemos equipo de admisión, sino que un equipo que tiene una entrevista inicial. Eso no quiere decir que el caso sea admitido o desadmitido, el caso va a ser abordado de la manera que el equipo interdisciplinario elabore como estrategia junto con la persona que nos consulta y para ser abordado. Y entonces mencionamos que tenemos un concepto amplio de víctima. Por eso mismo tratamos de, uno va adecuando el lenguaje que utiliza. Nosotros hablamos de personas que nos consultan. El concepto de víctima lo utilizamos sobre todo en los procesos penales, en donde sí hay una víctima dentro de un proceso penal. Es así, Daniela, que nosotros tenemos mucho cuidado en este último tiempo. Nos vamos transformando todos y vamos deconstruyendo algunos conceptos que vamos utilizando y construyendo otros de acuerdo a lo que pensamos desde las diferentes disciplinas y los diferentes lugares en el CAP. El concepto de víctima es como que la deja muy a la persona sumida en esta cuestión de ser la víctima. Entonces, tratamos de utilizar el concepto de víctima cuando hablamos en un proceso penal, cuando ya está la denuncia penal y queremos que la persona sea considerada víctima porque no queremos que el caso sea desestimado. Claro. Entonces, eso después Agustina seguramente se va a explayar. Pero consideramos pasible de cualquier, de una atención interdisciplinaria e integral, como es la que brindamos en el Centro de Asistencia a la Víctima, a cualquier persona que se considere en una situación abusiva en donde hay una desigualdad de poder. No sé si quedó claro. Clarísimo, sí, sí. Y te pregunto, ¿cómo abordan estas situaciones de violencia o de maltrato que se presentan? Y también, ¿cuáles son los principios que guían la actuación del centro, no? Sí, nosotros, de la Defensoría, sí, en general, abordamos por una decisión construida en todas las áreas de la Defensoría, abordamos los casos que se nos presentan con una perspectiva de derechos humanos, de género y diversidad, y también teniendo muy en cuenta el concepto de vulnerabilidad. Y concretamente en el Centro de Asistencia a la Víctima, contamos con profesionales de diferentes disciplinas. Es una condición sine qua non el abordaje interdisciplinario desde el comienzo. Eso no quiere decir que tengan que estar las disciplinas todas juntitas trabajando con la persona que nos viene a consultar, sino que quiere decir que los equipos que se van armando según el caso van hablando entre sí, van socializando el caso, van problematizándolo. Los casos son tan complejos que es necesaria la problematización del caso para que las estrategias en el abordaje sean las estrategias adecuadas, siempre conversándolas con la persona que nos viene a consultar, que puede ser la persona que es víctima de alguna situación de maltrato, o puede ser algún familiar o alguna persona cercana, pienso en este caso en las personas adultas mayores, que generalmente las consultas últimas en esta etapa de pandemia las hemos recibido por algún familiar o por personas allegadas, vecinos, vecinas, amigas. Se ha dado mucha este tipo de consultas, incluso derivados casos por el Ministerio Público de la Acusación. La premisa es la interdisciplina. Todo se trabaja desde la interdisciplina, no hay un saber, no se puede trabajar desde el derecho solamente, eso. Es decir, los abogados solemos y las abogadas solemos querer trabajar o abordar o asesorar o decidir por los otros o las otras desde el derecho porque tenemos casi todas las respuestas, o creemos que tenemos casi todas las respuestas. No se trabaja así desde el centro, se trabaja ya conversando con todas las disciplinas, e incluso conversando con el equipo, y no solamente con el equipo que va a abordar tal o cual caso. Eso nos permite
nos permite no solamente dar la asistencia, el asesoramiento, el acompañamiento que creemos adecuado, sino que también nos permite a nosotras y a nosotros descansar en nuestro o nuestra compañera, que tiene otra disciplina, porque si no se hace muy difícil llevarlos desde un solo lugar, evaluar la situación del riesgo, es decir, nosotros de acuerdo a la evaluación del riesgo que realizamos, con las entrevistas que se hacen, que puede ser una entrevista en conjunto, puede ser una entrevista que realice la psicóloga directamente, en hecho Carla seguro que también va a poder explayarse, hacemos una evaluación del riesgo para saber cómo le presentamos a la persona las estrategias o las posibilidades que tiene, siempre respetando. Y en esto también es una premisa de trabajo, no ejercer un rol tutelar de aquellas personas adultas que nos consultan. Salvo que haya alguna situación de falta de capacidad de discernimiento o por alguna situación, algún atravesamiento subjetivo que no tenga la posibilidad de decidir y la evaluación del riesgo sea alto, o que se trate de niñas, niños o adolescentes a los cuales también se los escucha, si no los escuchamos nosotros, los escucha la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, que también es un organismo que depende de la Defensoría del Pueblo, y recién ahí, con mucho asesoramiento y mucha explicación a las infancias y a las adolescencias, podemos llegar a tomar una decisión siempre que la evaluación del riesgo sea alta, cuando la decisión no la toman las personas que o son víctimas o que nos vienen a consultar. Claro. Bien, y te pregunto, ¿qué tipo de asistencia brindan ustedes? Nosotros brindamos una asistencia extraprocesal. Uh-huh. Eso significa que no tenemos, más allá de que es bastante confusa la última modificación del Código de Procedimientos Penal, en donde deja librada la interpretación acerca de la posibilidad de querellar, acompañar, o participación, sobre todo en las audiencias de juicio oral. Nosotros lo que hacemos es trabajar interinstitucionalmente, trabajamos muy en conjunto con las instituciones del Estado que tienen a su cargo la defensa de los derechos humanos como premisa, más allá de que cada uno tiene su competencia, y nos hemos puesto de acuerdo con el CAJ, que es el Centro de Asistencia Judicial, que es un organismo de la provincia de Santa Fe, que sí tiene facultad de querella. ¿Qué significa esto? Que la persona que es víctima de un delito en el proceso penal puede ser representado gratuitamente por un abogado o una abogada del CAJ que va a actuar paralelamente, en conjunto puede ser también, pero que va a actuar como actuaría el fiscal en la pretensión, en la accionar penal, pidiendo medidas, incluso si la fiscalía no las pide, lo puede pedir la querella. Entonces sería como un abogado o una abogada de la víctima, particular, gratuito, porque lo ofrece un organismo del Estado. En ese caso nosotros nos ponemos de acuerdo en relación a qué tipo de acompañamientos a audiencias podemos hacer nosotros, que la Fiscalía, el NPA, y Agustina lo puede decir por el último caso que tuvo, que acompañó a ella, no tiene ningún inconveniente, al contrario, los jueces, las juezas de la OGJ tampoco, nos reciben porque saben del trabajo, el recorrido que tenemos en cuanto a al respeto de las instituciones y al respeto de la palabra y la voluntad de las víctimas. Eso es fundamental. Todo el equipo tiene incorporada la perspectiva de género y derechos humanos, y tiene incorporada el respeto que tenemos a las decisiones que toman las víctimas. Entonces, el acompañar, que es poner el cuerpo de manera literal, porque muchas veces las personas se pierden en estos edificios tan grandes, y cuando se pierden suelen irse, y si se van es prácticamente imposible el ejercicio de los derechos, porque somos todos iguales ante la ley. Todos, sí. Estaba pensando también en el tema del derecho a la información de la víctima, de saber qué está pasando en el proceso, de conocer en qué instancia está,
que obviamente eso se observa, esa carencia, por así decirlo, se observa mucho cuando la víctima está sola y bueno, sí. Es está bueno que lo puedan... imprescindible, Sí. Daniela, imprescindible, porque podemos tener un montón de derechos, y de hecho las víctimas de los delitos han adquirido en estos últimos años un montón de derechos a través de leyes especiales, a través de modificación de códigos. Es realmente impensado que en un código de procedimiento se enumeren cuáles son los derechos de las víctimas, derecho de ser informada, derecho de ser tratada bien, cuando en un código de procedimientos penales íbamos a pensar que íbamos a leer que la víctima tiene derecho a ser bien tratada. Eso presupone que la víctima no ha sido bien tratada casi nunca. Entonces, el derecho a la información es un derecho que tenemos que tener todos los ciudadanos y las ciudadanas de, bueno, en este caso de la provincia de Santa Fe y de la República Argentina. No se puede pretender defender un derecho si uno no está informado. Y eso es una cosa bastante sencilla de instrumentar. Nosotros hemos tenido muchos talleres, muchas instancias de prevención, de salir a los barrios, de comunicar, de informar acerca de cuáles son los derechos, de informar acerca de cuáles son las desinformaciones generalizadas, que generalmente se convierten en mitos o que son prácticas arraigadas a través de los estereotipos. Digamos, hay un montón, que las comisarías tienen horario, que los fines de semana no atienden, que cuando el sumariante no está no se puede hacer la denuncia, que deciden ellos cuáles son los hechos que uno puede denunciar o no puede denunciar. Estas son todas desinformaciones, que si yo me voy de mi casa pierdo los derechos sobre mis hijos, que si me voy de mi casa hago abandono del hogar. El abandono del hogar es una figura, pero bueno, no me voy a desplayar sobre eso porque no vamos a terminar más. El tema es que es fundamental la información, y fundamental que existan centros de asistencia a las víctimas para que puedan asesorar y dar esa información previamente a ingresar al sistema penal o al sistema civil o a trabajar con estrategias sin judicializar los casos. Pero es fundamental. Y quizás el MPA o el Poder Judicial no tengan el tiempo o no destinan el tiempo que destinamos nosotros a escuchar a las personas que nos vienen a consultar. Nosotros destinamos el tiempo que creemos necesario en la escucha. La escucha es abierta y es muy respetuosa. Y las derivaciones también son muy respetuosas. Si nosotros tenemos que hacer una derivación, lo hacemos siempre con una historización del caso, para que no se produzca la revictimización en esto de tener que ir contando el caso, que aparte a las personas les pasa que más lo cuentan y menos respuesta reciben, que dicen, bueno, a lo mejor no es tan importante lo que me está pasando. Entonces, esto es una cosa que lo tenemos internalizado cada uno y cada una de las profesionales que trabajamos en la Defensoría del Pueblo, porque bueno, vos lo verás con Facundo también. Facundo y toda el área que se refiere a salud, a obras sociales, a discapacidad, bueno, están muy sensibilizados en el tema. Estar sensibilizados en el tema no significa que somos sensibles y que nos podemos emocionar, sino que estamos con una información y una formación acabada de qué es lo que pasa en las diferentes violencias. No es lo mismo una violencia hacia las personas adultas mayores que una violencia hacia una niña, un niño o un adolescente, que una violencia institucional o una violencia laboral. Es decir, todas tienen como parte común que alguien se erige como superior con el otro y abusa. Bien. Pero las causas son diferentes. Bien. Y Carla, tomando como pie esto último que dijo María Laura de las violencias, te pregunto, ¿qué entendemos por violencias a las personas mayores? Bueno, como decía María Laura, lo que tiene en común con respecto a las diferentes modalidades de violencia es esto de una persona erigiéndose como superior y abusando o tomando el control por sobre otra. En el tema que nos convoca específicamente hoy, que son los adultos mayores, bueno, es justamente hacia ellos, ¿sí? Por su condición de adultos mayores. Es una problemática social a nivel mundial que afecta a millones de personas en cuanto a su salud y en cuanto a los derechos humanos, ¿sí? Porque
digamos, cuando veamos más adelante las diferentes modalidades de violencia, vemos que es algo que afecta en la integridad de la persona. Por más de que se dé de una manera física o de una manera psicológica, no queda en ese hecho aislado. De hecho, es una problemática de salud pública porque no solo son acciones violentas u omisiones que sientan las bases para que la violencia se dé, sino que tiene que ver con lo social, con lo político, con lo cultural, y es un tema que está muy invisibilizado, muy silenciado. De hecho, no se denuncian todos los casos que ocurren, porque muchas veces los victimarios o victimarias son los propios familiares o cuidadores o personas muy allegadas al adulto mayor. Entonces, no podemos conocer realmente hasta dónde llega esta problemática. Y esto hace que la información que circule sea confusa, sea contradictoria, y bueno, justamente nos hace, o nos dificulta, mejor dicho, su abordaje, porque al no tener realmente la información certera de lo que está pasando, o todos los casos, cuesta el abordaje, cuesta la prevención, pero bueno, creo que estos espacios apuntan a eso, a que nos puedan escuchar, a que puedan por ahí entender cómo son estos procesos de violencia, y informarse y conocer más acerca de esta situación que pasa en todos lados. ¿Sí? Por más de que a veces no se hable, o se hable más de otros tipos de violencias que son igual de preocupantes y alarmantes, y esta a veces queda como en un segundo plano o no tan visibilizada. Bien. Y te pregunto, ¿cuáles son las formas más frecuentes? No sé si por ahí estaría bueno hablarlo con ejemplos, como para que se entienda, digo. Sí, a ver, como modalidades hay varias. Generalmente no aparece una solita y aislada, como decir, bueno, es solo violencia económica. Nosotros en nuestra experiencia vemos que las condiciones se dan para que generalmente ocurran varias de ellas, por no decir todas. Uy, perdón, me salió un límite de tiempo, ¿se va a cortar? No, Sí, a mí también. ¿Sí? Ah, ¿vos también? Oh, no. Sí. No, a mí no me apareció nada, pero de última si se corta, Igual volvemos dice a... que se renueva, ¿eh? Sí, por eso, a mí nunca me pasó que se me corte, pero de última si se corta volvemos a entrar. Bueno, Sí, ¿querés volver a hacerme la pregunta y así arrancamos de nuevo desde esa? Dale, genial, ahí va. Bueno, Carla, ¿cuáles son las formas más frecuentes en las que se suele manifestar la violencia hacia las personas mayores? Bueno, y lo que te quería comentar con respecto a esto es que en general estas formas o modalidades de violencia no se suelen dar de manera aislada o tan específica como decir, por ejemplo, bueno, es violencia económica solamente, porque nuestra experiencia y también los estudios y lo que uno va viendo en el caso a caso demuestran que en general están sentadas las bases para que se den una o más modalidades de violencia en cada situación. Claro. Pero bueno, como para darte ejemplos y que también los que nos escuchan puedan intentar identificarlo o dejar de naturalizar algunas cuestiones que desde lo social también están naturalizadas, como, bueno, esto no es violento, bueno, esto es así, por ahí me contestó así porque está cansado, bueno, obviamente no todo acto es violento, pero cuando esto apunta o atenta contra la salud integral, como decía anteriormente, contra los derechos de las adultas y adultos mayores, es para estar atentos, ¿sí? Una de las formas más por ahí comunes y que no se suele visibilizar tanto es la que tiene que ver con la negligencia. Son los descuidos o falta de cuidados que aparecen, por ejemplo, desde el plano físico cuando no se provee alimentos, o no está la higiene adecuado, las condiciones de la vivienda no están en condiciones dignas, por ejemplo, y no hay como una atención o un cuidado en base a eso. Bien. Y desde lo emocional también es el por ahí negar afecto, negar una escucha, la falta de atención, la falta por ahí de una palabra de aliento, de cariño. Eso puede venir desde el lado de lo que es más la negligencia. Después, una de las formas más comunes es la violencia física, que eso, bueno, es la que tiene como una marca, suele dejar una marca, entonces es la más visible, que son los golpes, los empujones,
una fuerza excesiva o un maltrato excesivo a la hora de, por ejemplo, ayudar en un baño, o si es que lo necesitan, claramente. Después tenemos la violencia psicológica, que es todo lo que tiene que ver, por ahí aparece más desde el plano de lo verbal, alguna humillación, maltratos, amenazas, chantajes, digamos, aparece en todo ese plano, y atenta un poco más también contra lo que son las cuestiones de las emociones, ¿sí? Vemos que generalmente pueden ser palabras o actos que entristecen o angustian o enojan. Algo muy común también es la violencia económica, ¿sí? Que es cuando, por ejemplo, hay malversación de bienes o control de las cuestiones económicas, aunque ellos las puedan manejar y tengan el control de no sé, de su jubilación o de su pensión, bueno, estas personas que ejercen la violencia toman el control o el uso de estas pensiones o jubilaciones o ingresos. Claro. También hay chantajes económicos o abuso de hacerlo firmar algún papel. Bueno, eso se ve bastante. Y por último, y no menos importante, la violencia sexual, ¿sí? Que es todo tipo de obligación o de actos sin consentimiento que atente a la integridad sexual y que tenga que ver con lo verbal o lo físico. Puede ser también desde lo verbal. No necesariamente tiene que haber un contacto físico para que se dé una violencia sexual, ¿sí? De abuso y siempre, obviamente, sin el consentimiento. Bien, y te pregunto, en una intervención anterior, y también recién lo mencionaste, esto de que la persona mayor algunas veces le resulta difícil poder identificarse como víctima de violencia y poder hacer la denuncia. No sé si querés explayarte un poquito más, contarnos cuál es la experiencia que ustedes tienen desde la Defensoría. Sí, es una situación muy compleja. Realmente la violencia en sí, y específicamente en adultos mayores, es una problemática compleja. Por lo tanto, como explicaba María Laura, nosotros la abordamos de una manera integral, interdisciplinaria, teniendo en cuenta la mirada de los distintos profesionales que intervienen. Y esto, bueno, además de mi escucha y de la de mis compañeras como psicólogas, es algo que también lo ven en nuestros compañeros abogados o las trabajadoras sociales, porque sí, suele pasar esto de que haya quizás una negación, a veces porque no pueden, a veces porque no quieren. Es complicado, digamos, identificarse como víctima muchas veces de estos maltratos. Claro. Y se da por varios motivos. Pensémoslo como que generalmente, a nivel estadístico, la mayor cantidad de los victimarios y victimarias son familiares o allegados. Entonces hay toda una carga emocional y afectiva ahí también, ¿no? Sí, entonces, claro. Muchas veces cuesta reconocerse como víctima porque la persona que te está maltratando es alguien a quien querés o es muy cercano, como puede ser hijos, nietas, nietos, un cuidador o cuidadora. También por temor al castigo o a las represalias, porque muchas veces este temor a hablar o a contarlo tiene que ver con que, no sé, lo lleven a alguna institución, a algún hogar o algún geriátrico, o que la violencia incremente, que no se pueda hacer nada o que ellos consideren o tengan la idea de que no se va a poder hacer nada y que los maltraten más o los agredan más. Y después también esta cuestión de que, bueno, de que muchas veces se sienten solos y solas y la compañía es esta persona que los maltrata, los agrede, entonces terminan como priorizando ese vínculo. Y también algo que quería resaltar es que la cuestión de género no está ausente en esta problemática, digamos. También vemos que es mucha la cantidad de las mujeres adultas mayores que son violentadas por su condición de mujer y por su condición de adulta mayor. Entonces, como te decía, es algo para mirarlo desde muchas ópticas, ¿sí? A la hora de abordarlo. Claro, esto que decía María Laura al principio de trabajar incorporando estas herramientas de los derechos humanos, la perspectiva de género, y bueno, estos que nos contás que por ahí son más las mujeres, las víctimas, eso explica un poco por qué se necesita tanto incorporar esta perspectiva, ¿no?
Sí, de hecho, algo que también quería destacar, que por ahí no se habla mucho, es, María Laura lo mencionaba, esto de no ejercer un rol tutelar, sacando cuestiones muy puntuales en donde pueda haber alguna problemática de salud mental, alguna patología que no permita por ahí, como, no sé, puede llegar a ser el Alzheimer en una etapa avanzada, pero después son personas adultas que tienen el derecho a transitar y vivir esa etapa de su vida como consideren mejor también, siempre que no genere un riesgo para sí mismos o para terceros. Pero, por ejemplo, algo de lo que no se habla es esta cuestión de que no pueden disponer muchas veces de su tiempo libre, después de que ya han vivido una vida, si tuvieron hijos o hijas de crianza, de trabajo, y hay muchas veces que se ve esto de que los obligan al cuidado de los nietos, por ejemplo, dependiendo de las vacaciones de sus hijos o del tiempo de sus hijos para ejercer, no sé, actividades, hobbies, tiempo libre con sus amistades, todas cuestiones que son sumamente importantes a la hora de la salud, por ejemplo, psíquica, física, y salud integral. Bien. Bueno, y te pregunto, desde el aspecto psicológico, ¿a qué apunta la intervención de ustedes desde la oficina? Bueno, yo no quiero ser reiterativa con lo que dijo María Laura, pero digamos, la base de nuestro trabajo es la interdisciplina. Sí. Esto, quizás no todos los que nos escuchan saben lo que es la interdisciplina, pero es esto de poder tener en cuenta y articular las diferentes miradas profesionales. Nosotros tenemos una escucha desde cada área, con las herramientas y los recursos de cada profesional, pero a su vez después tenemos nuestras instancias en donde el equipo que interviene se junta a debatir, a estudiar, a evaluar las diferentes posibilidades. Son situaciones muy complejas, atravesadas por un montón de variables, porque, bueno, no solo es el hecho o la situación de violencia en sí, sino que son los recursos subjetivos, económicos, sociales, familiares, que hay que tener en cuenta quién es el que consulta, si es la víctima en primera persona o es un allegado o un familiar. Entonces, partiendo desde esa mirada interdisciplinaria y desde ese trabajo en equipo, lo que viene a proponer la psicología o nuestra área es la escucha singular. Es esto de entender que si bien hay generalidades, el caso a caso, las singularidades de ese caso a caso, la historia de vida, la historia familiar, son únicas, y cada caso que nosotros escuchamos y atendemos es diferente en sí mismo. Sí. Entonces, las vicisitudes que se presentan, los recursos con los que contamos, siempre es diferente. Entonces, tenemos esa escucha singular, y lo que nosotros proponemos es, bueno, además de la escucha, es un espacio de contención, de acompañamiento, de diálogo con los familiares o con los interesados, también un fortalecimiento subjetivo, buscamos eso, para que pueda ser la persona la que se apropie de los recursos legales, por ejemplo, si es que los hubiera, y pueda ser como protagonista de esta transformación o del cambio que estemos buscando. Siempre evaluando las posibilidades, porque bueno, una ley puede presentar un montón de ideas o de recursos, pero no siempre se pueden llevar a cabo de la misma manera. No, por eso también interactuamos y articulamos con otras instituciones. No es que nuestra intervención se acaba en nuestro espacio, ¿no? Claro. Bien, perfecto. Y Agustina, si te parece, contanos desde el punto de vista legal, ¿con qué herramientas contamos para poder abordar estas situaciones de violencia o de maltrato hacia las personas mayores? Bueno, Daniela, cuando vos me preguntás de las herramientas que nosotros tenemos, yo voy a referirme, obviamente, a la que mi área respecta, es decir, al área jurídico-legal. Exacto. Existen distintas herramientas con las que contamos, y eso depende también de la voluntad de la persona que se acerca a consultar al espacio. Bien. Se puede realizar una denuncia penal. Esta denuncia se va a realizar en una comisaría cercana al domicilio. Se puede realizar en un centro territorial de denuncias. Hay centros territoriales de denuncia en distintos distritos de la ciudad, también en la zona centro. Y en las distintas ciudades aledañas también hay. Y también ahora, con los que estamos en pandemia,
el Ministerio Público de la Acusación ha habilitado una instancia online para poder hacer la denuncia. Es importante que aclaremos que el asesoramiento previo a la realización de la denuncia resulta fundamental para poder encuadrar el hecho que se considera violencia para esa persona, y que el fiscal o la fiscal que intervenga al recibir, ¿no es cierto?, o a noticiarse de ese hecho violento, no lo desestime. Entonces el previo asesoramiento, por ejemplo, jurídico, va a guiar a la persona a decir o a encuadrar lo que, la situación que comenta, como la ley lo pide. A su vez, ajeno entonces a esto de la denuncia penal, contamos con otro sistema, que es un sistema civil, o una sede civil, en donde el organismo, el tribunal, tiene una oficina que se llama Oficina de Atención a la Víctima de Violencia Doméstica y de Género, también conocida como Fiscalía de Violencia Familiar, en donde lo que hacen es adoptar medidas autosatisfactivas. Estas medidas, en realidad quien la solicita es un fiscal, que se la va a solicitar a un juez de familia. Bien. Y va a recibir el hecho sin necesidad de que configure un delito. Es decir, uno relata la situación de violencia que vive, y en base a esto, el juez toma las medidas que le corresponden. Bien. La diferencia entre acudir al sistema penal o acudir a sede civil depende de la voluntad de la víctima, porque muchas veces están atravesadas por cuestiones afectivas, en donde no quieren una sanción penal para el agresor, y lo que buscan justamente es el cese de la situación de violencia. Claro. Entonces, bueno, estamos ahí en esa diferencia, y obviamente respetando la voluntad de la víctima. Bien. Y a nivel provincial tenemos la ley de violencia familiar. Te pregunto, por un lado, si nos querés contar qué nos dice la ley de violencia familiar, y por otro lado, qué herramientas brinda el juez y qué medidas en realidad puede disponer el juez en el marco de esa ley. Bueno, en primer lugar, la ley justamente es una ley que protege a las personas frente a situaciones de violencia familiar. Es decir, protege a toda persona que se vea lesionada o maltratada física o psíquicamente por algún miembro de la familia. Bien. Al grupo familiar se lo va a entender aquel vínculo que surge del matrimonio, de una unión convivencial, que son ascendientes, es decir, que son los padres, que son descendientes, que son los hijos, o los hermanos, o los primos. ¿Está? Eso entonces entendida al círculo que generaría esta situación de violencia. La violencia que describe la ley, contemplada como violencia familiar, habla de una acción o una omisión, esto refiere al no hacer de la persona que integra el grupo familiar frente a otra, y como contaba Carla, los distintos tipos de violencia sería, la violencia familiar incluiría la violencia patrimonial, la violencia física, la psíquica y la sexual. Bien. Lo más común, o lo que suele suceder, por ejemplo, dentro de la violencia patrimonial o económica que contaba Carla antes, es, por ejemplo, de hijos o familiares que sustraen bienes, documentos, objetos de valor para la persona víctima. Muchas veces, por ejemplo, la tarjeta de débito donde cobran la jubilación o la pensión, o cuando la persona, la adulta mayor, es mudada sin su consentimiento, por ejemplo, a un asilo de ancianos o a un hogar de ancianos, por ejemplo, para aprovecharse económicamente de los bienes de esta persona. Bueno, y ahí entonces justamente la ley protege. La otra pregunta que vos me hacías es justamente quién puede hacer esta presentación y qué medidas tiene el juez. Claro. Primero me gustaría decirte quiénes pueden realizar esta medida o esta presentación. Bien. En realidad, toda persona que tome conocimiento de una situación de violencia con un adulto mayor, en este caso, tiene la facultad, el derecho y casi el deber de poner en conocimiento tanto al Ministerio Público de la Acusación para denunciar penalmente, como a un juez de familia para adoptar las medidas de protección, que yo te contaba con anterioridad. Bien. Muchas veces las intervenciones vienen producto de, por ejemplo, el anoticiamiento a través de los centros de salud, los profesionales de la salud, que al atenderse a esta persona en el centro de salud, por ejemplo, un médico, una enfermera, cualquiera que lo esté atendiendo, en un hospital,
Nos ponen, por ejemplo, en conocimiento a nosotros como equipo interdisciplinario que abordamos de manera integral entonces esa situación para que nosotros, con el trabajo en conjunto, por supuesto, de las instituciones, articulando, acompañemos a la persona víctima en la toma de las distintas medidas que te contaba. Bien. Otra de las intervenciones que solemos hacer también es la Oficina de Atención Temprana del Ministerio Público de la Acusación, que al recibir millones de denuncias, unas de ellas pueden anoticiarse de esta situación de violencia. Entonces nos dan intervención a nosotros para que acompañemos esta situación de manera, sería paralela a la investigación penal. Y esto es importante aclararlo porque, bueno, sabemos que algunas personas que asisten a las charlas, que escuchan las charlas de manera virtual, son cuidadores domiciliarios, entonces por ahí se presentan estas situaciones, toman contacto con alguna situación de violencia o maltrato, por ejemplo, cuando van al hogar de algún adulto mayor. Entonces por ahí se genera esta duda de, bueno, ¿qué hago? ¿Lo denuncio? ¿Hago una presentación? ¿Pongo en conocimiento de esta situación para que puedan intervenir, no? Y también sugerirles que se acerquen al espacio, claro, que frente a cualquier, obviamente cualquier duda o falta de conocimiento de cómo afrontar la situación, porque obviamente que además son personas que, como vos me decías, cuidadores, son personas que están en su ambiente de trabajo, que no saben si involucrarse o no involucrarse, y qué consecuencias eso traerá. Entonces, bueno, desde el espacio estamos justamente para asesorarlos y acompañarlos en ese proceso. Después yo te quería contar un poco cómo trabajábamos, que lo podemos hacer después, pero en uno de nuestros trabajos justamente es ese, de acercarnos y contar con una entrevista específicamente con la víctima, si viene, por ejemplo, un otro a relatarnos la situación. Bien. Otra de las cosas que vos me preguntabas es qué medidas podría adoptar o adopta un juez al tomar conocimiento, ¿no es cierto?, de esta situación de violencia. Y en realidad las medidas a adoptar son múltiples, la ley otorga multiplicidad de herramientas al juez para afrontar estas situaciones que acontecen. O sea, el juez interviniente siempre es un tribunal colegiado de familia, y estos jueces tendrán distintas medidas, como por ejemplo ordenar la exclusión del agresor, sería del victimario, del hogar en donde está habitando junto con la víctima, en este caso el adulto mayor. Además, hay otras medidas, son medidas autosatisfactivas. Hay otra medida que se llama prohibición de acercamiento, es decir, prohíbe al agresor acercarse al domicilio donde se encuentra la víctima, o a cualquier lugar en donde ella frecuente, el lugar de trabajo, el lugar donde se encuentre la víctima. Otra de las medidas es la restitución al hogar. Justamente la víctima, producto de la situación de violencia que vive, se tuvo que ir de la casa o fue expulsada por el propio agresor. Entonces, en este caso, el juez, estudiando la situación, ordenará la reincorporación de la persona o restitución de la persona al hogar. Además de estas, hay cualquier tipo de medida que el juez considere necesarias para justamente hacer cesar esa situación de violencia y que ésta no se vuelva a repetir, por supuesto que será válida. Y por último, el juez, una vez que toma estas medidas, o pone en práctica estas medidas, es necesario que informe al Ministerio Público de la Acusación de este acontecimiento para que el Ministerio Público tome cartas en el asunto, es decir, pueda determinar si es necesario una investigación penal o no, es decir, si configura un hecho delictivo. Claro, bien, bárbaro. Y te consulto, desde el área que ustedes intervienen, ¿cómo abordan cada caso? ¿Qué tipo de acompañamiento brindan? Esto que me decías que por ahí querías charlar un poquito sobre cómo trabajan, ¿no? Bueno, mira, nosotros desde la Defensoría del Pueblo de la provincia, específicamente el Centro de Asistencia a la Víctima donde nosotros trabajamos, lo que hacemos es trabajar de manera articulada con distintas instituciones, como ya mis compañeras lo dijeron. Sí. Específicamente, nosotros dentro de la Defensoría del Pueblo tenemos distintas áreas de intervención, como por ejemplo el área que nosotros llamamos Atención a la Ciudadanía, que tiene el área de salud, que hacen trámites de previsión social, en donde muchas veces estas situaciones son necesarias la articulación con estas otras áreas para estar
en acompañamiento y trabajar específicamente los casos que cada uno tiene como más práctica, ¿no? Claro. A su vez, dentro de nuestra institución también tenemos la Defensoría de la Nación, que tiene sede en nuestra institución, con el que también articulamos. Específicamente dentro del Centro de Asistencia a la Víctima, lo que hacemos justamente, como le decía María Laura anteriormente, es acompañar en el proceso. En cualquiera de los dos procesos que la víctima elija por sus criterios que son personales, nosotros lo que hacemos es acompañar, y acompañamos de manera interdisciplinaria, es decir, haciendo un abordaje íntegro de la situación. Contamos con profesionales, como ya lo decían, psicólogos, trabajadores sociales y abogados. Específicamente, los abogados lo que hacemos es acompañar en el proceso judicial, es decir, acompañamos audiencias, solicitamos medidas si es que el fiscal o el juez no lo disponen, vemos qué medidas hay pendientes para colaborar con la víctima, garantizamos el derecho a la información, aun cuando esté estipulado en el código, hoy es muy difícil, a pesar de ello, de acceder. ¿A qué refiero con esto? A que la víctima sepa qué está pasando, qué falta hacer, qué medidas tiene, por ejemplo, pendientes y pueda colaborar con el fiscal o con el juez. Claro. Y bueno, y en principio, obviamente, siempre respetando la voluntad del consultante. Claro, bárbaro. Bueno, algo, perdón, sí, a lo que estaba diciendo Agustina con respecto a esto, que es sumamente importante la cuestión del acompañamiento. A veces parece como algo, como bueno, acompañan, pero en realidad no. Ahora que estuvimos contándoles un poco a quienes nos escuchan cómo es nuestro trabajo, cómo intentamos llevarlo a cabo, también algo acerca de lo que estamos o intentamos estar muy atentos, es que la victimización no venga, además del agresor o agresora o de quien genera esta violencia, sino también del sistema, que es lo que nosotros le llamamos revictimizaciones secundarias. Porque esto también sucede, a veces tampoco se habla, y sin embargo estamos o intentamos estar muy pendientes con respecto a esto, y por eso en situaciones, no como ahora en pandemia, que se nos dificulta un poco, pero en situaciones de normalidad, vamos, o sea, es un acompañamiento físico y literal, es decir, vamos con ellos, generalmente los abogados y abogadas, pero bueno, a veces desde otras áreas, para intentar estar como, por un lado, como este apoyo casi psicológico, moral, pero también estando atentos a que no pase esto, a que no sean escuchados, o a que les pidan reiteradas veces que cuenten lo mismo, o que venga el maltrato de parte de estas instituciones. Entonces, bueno, se busca también eso. Claro, clarísimo. Bueno, y María Laura, por último te quería consultar, en esta situación de pandemia, ¿cómo están trabajando? ¿Cuál es la modalidad? Bueno, nosotros nos fuimos acomodando. A partir de marzo, que nos tomó, bueno, a todos nos tomó muy por sorpresa, y que creímos que iba a ser un periodo determinado, y después se prolongó en el tiempo, fuimos ayornando la forma de trabajo. Y claramente fue un cambio no en los principios, porque tratamos de sostener y sostuvimos la interdisciplina en todo momento, pero bueno, el ejercicio de la interdisciplina, la dimensión de la responsabilidad institucional, las nuevas modalidades de escucha psicológica, en eso la verdad que es de destacar a todo el equipo de la Defensoría del Pueblo, a todos y cada uno, y a todo el equipo fundamentalmente del CAF, que es de donde nosotros venimos. Pero el trabajo de las psicólogas y adaptar la escucha profesional y la escucha terapéutica con teléfonos propios o teléfonos institucionales, en los casos menos, porque bueno, al principio era poner en privado, después se dio que las intervenciones acordadas con el equipo interdisciplinario que trabajaba cada una de las cuestiones,
se tenían que dar por llamadas de WhatsApp, y todo el riesgo o los temores que eso suponía. Y la verdad que fue un gran desafío, que se convirtió en una apuesta del equipo de trabajo. El equipo de trabajo todo apostó a esta forma de trabajar remota, o cuando pudimos hacerla semipresencial, alternando y no encontrándonos todos y todas en el lugar que teníamos como habitual, en el cual discutíamos los casos, problematizábamos, los estudiábamos y podíamos comunicarnos así mirándonos. Esto, bueno, significó una dificultad. Sí, reacomodarse. A todas las instituciones nos pasó lo mismo. Fue una apuesta por cada persona que se comunicó con nosotros, con el CAP, con las diferentes formas de comunicarse que establecimos, teléfonos institucionales, teléfonos particulares, mail institucionales, Facebook, Instagram, Twitter, de todas las formas las personas se están comunicando, y creo que también ha sido una costumbre que han tomado, que no sé cómo va a ser después en el momento de retomar de manera presencial cuando esta pandemia se vaya. Creo que algunas formas de comunicarnos de las personas hacia nosotros y de nosotros hacia las instituciones van a continuar. Es decir, nosotros pudimos en esta época de pandemia establecer vínculos con el Poder Judicial que veníamos reclamando desde hace muchísimo tiempo, como por ejemplo las notificaciones, que siempre estuvieron en los casos de violencia familiar que se diligenciaban con los juzgados de familia, estaban a cargo de las personas que tenían que ir con esa medida que tomaba el juez o la jueza de familia a la comisaría del barrio para que la comisaría, cuando pudiese, dispusiese o tomase la medida. Ahora, bueno, a partir de la pandemia y por un pedido que hicimos desde la Defensoría del Pueblo y una instrucción que tomó el procurador de la Corte de la provincia, bueno, las notificaciones son digitales, y las denuncias o las presentaciones, y en esto quiero hacer un paralelo que Agustina también lo hizo, las personas, decía Agustina, que sufren una situación de violencia, de maltrato, difícilmente quieran una sanción penal. Lo que quieren es el cese de esa situación. Claro. Muchas veces la palabra denuncia tiene una connotación penal que las víctimas o las personas que se presentan como víctimas no quieren afrontar, no quieren hacer una denuncia penal. Por eso la alternativa de la cual hablaba Agustina con el proceso civil, que no implica una denuncia penal, salvo que los hechos constituyan un delito y que la persona que está a cargo del Ministerio Público Fiscal Civil considere que tenga que derivar el caso al MPA, sino es un trámite civil que tiene medidas que le pone la ley al juez la posibilidad de tomar muchísimas medidas, como decía Agustina, que puedan llegar en el imaginario, en la sana crítica del juez o la jueza, a hacer cesar esa situación de violencia, y que no termina ahí. Porque los equipos que acompañamos, ya sean centros de salud, o sean hospitales, o sean los equipos de la provincia o de la municipalidad, o las ONG que trabajamos con cada una de las personas que son víctimas, tenemos que continuar y hacer el seguimiento de los casos. Porque puede haber muchas herramientas externas, porque hoy en día no se discute una exclusión o una medida de prohibición de acercamiento, los jueces las toman. Habitualmente, más cuando están acompañadas estas personas por un equipo que las respalda, que historiza, que acompaña con una evaluación, con un informe interdisciplinario. El tema es el después, la posibilidad de sostener esa medida, porque estas personas que son víctimas, las personas adultas mayores, están atravesadas por una historia larguísima de cuestiones afectivas y desafectivas. Entonces, es muy difícil que estas personas, también como explicaba Carla,
cuando están negadas o cuando no quieren, porque no quieren generar un malestar en el nieto o en la nieta, porque hay mucho afecto y porque son tratados sutilmente de manera abusiva. Este tipo de maltrato, cuando es psicológico, es un maltrato muy sutil, no es el hecho inmediatamente observable, es un hecho que se prolonga en el tiempo y que tiene que ver con un trato infantiloide, que tiene que ver con un trato de creer que no tienen la posibilidad de decidir. Ahora mismo en pandemia hay una sugerencia del Estado en relación a que los mayores de 65 años no salgan a caminar. Sí, eso lo charlamos con Isolina Dabove, de todo lo que desnuda también la situación de pandemia, ¿no? Claro, seguro. Y la práctica profesional que llevamos adelante nosotros en esta situación, en este contexto, no es sin consecuencia ni sin riesgos. Allí es precisamente donde lo individual hace lugar a lo colectivo. Es de esa manera de intercambio permanente, no solamente entre los y las trabajadoras de la Defensoría del Pueblo, sino con otras instituciones, ese debate, esa posibilidad de construir posibles intervenciones, es lo que define una ética de trabajo y de intervención. Nosotros tenemos más de 25 años de trayectoria en el centro de experiencia, de trabajo dentro del Centro de Asistencia a la Víctima, que trabaja con personas, como decíamos, de extrema vulnerabilidad, que no significa que la extrema vulnerabilidad se relacione con una situación económica o social, víctimas de todas formas de violencia y de traumatismos. Es por ello que esta pandemia que estamos atravesando todos nos convoca a seguir pensando alternativas y oportunidades para todas aquellas personas para las cuales este acontecimiento, que es novedoso, que es imprevisto, reactiva o consolida posiciones estructurales previas. Es decir, las personas que son maltratadoras, abusivas, violentas, no lo son por la pandemia. Pueden estar exacerbadas esas conductas a partir de la pandemia, por situaciones económicas, imposibilidades, encierro, pero no es la pandemia la causa por la cual las personas son violentas o son abusivas. Esto exacerba. La construcción del maltrato, de conductas de maltrato, son construcciones que tienen que ver con historias, con posicionamientos estructurados, estereotipados, con mitos, y con, bueno, esas conductas violentas vienen de una construcción, no tienen que ver con biologicismos. Por eso nosotros cuando hablamos de perspectiva de género y de disidencias, hablamos de tener igualdad de oportunidades para las personas, tampoco lo pensamos en un lugar binario de varones y mujeres, sino todas las personas que construyen esta perspectiva, esta posición, a partir de lo cultural, lo social y no lo genético. Eso también es importante seguir teniéndolo en cuenta. Podemos hacer una lectura histórica, crítica y problemática sobre los sucesos colectivos e individuales que estamos atravesando en la actualidad. Ese poder hacer una lectura en equipo, interdisciplinariamente, es lo que nos va a permitir, como institución del Estado que somos, porque la Defensoría del Pueblo es una institución del Estado, si bien pertenece al Poder Legislativo, aportar intervenciones que generen un marco de legalidad, de contención, para los sectores más vulnerables de la comunidad, es lo que tenemos que seguir haciendo. Más allá de las dificultades que se nos plantean, tenemos que seguir apostando a eso, a seguir contribuyendo y a seguir estando parados del lado que queremos estar parados.
del lado de los derechos humanos, del lado del respeto, del lado de la perspectiva de género y diversidad, del lado de las personas que son más vulnerables. Bien, clarísimo. Una conclusión muy, muy buena. Así que, chicas, gracias por participar, siempre son muy claras. Está muy bueno poder esto de brindar información sobre un tema tan complejo, de brindar herramientas, de saber que las personas pueden acceder a la defensoría, a la oficina, esto que hablaba Agustina, de la diferencia entre lo que es una denuncia, una presentación, de poder aclarar todas estas cuestiones que por ahí uno se queda en una maraña de leyes, de normativas, y que de dónde vamos, al centro territorial, a la fiscalía, lo que vos decías de las comisarías, de si no nos toman las denuncias y demás. Así que bueno, es una información Dani, valiosa. yo lo que quería también decir, ya que nos permiten este espacio, se han producido un montón de situaciones en estos meses de posibles defraudaciones o estafas. Nosotros somos un centro de asistencia a la víctima del delito, y como tal estamos trabajando estas situaciones en conjunto con el MPA para hacer una tarea fundamental de prevención, primero, para que las personas puedan, porque yo he escuchado en muchas situaciones en donde cuando las víctimas de las estafas, son las personas mayores, se las trata como de, y bueno, agarraron un viejo, agarraron una vieja, no, les pasa a todos. A todos, a todos. Tal cual. A todos y a todas las edades. Los ardides que hay para que las personas puedan caer en este tipo de estafas son a todos. Así que eso también es un maltrato. La mirada hacia el viejo o a la vieja, o hacia las personas adultas mayores que caen en estas redes, es una forma de maltrato, simbólica. Entonces, no nos pasa a las personas, no pasa a las personas mayores solamente. Y esto se observa mucho en los medios de comunicación, el trato que se le dan a las abuelo, mayores. al abuelo, esta categoría de abuelo o abuela, los que viejismos. Es nefasta, digamos, no son todos abuelos ni abuelas, ni todos han decidido ser abuelos o abuelas, madres o padres, son personas mayores. Los abuelos son los que ejercen un abuelazgo con un nieto, una nieta. Estas son personas mayores. Entonces, los consejos son para todos y para todas, no son para las personas mayores nada más. Asesorarse acerca de una propuesta que llega por internet, por teléfono, pero la tenemos que hacer todos, incluso los abogados y las abogadas, porque de acuerdo a cómo nos agarre, nos entusiasmamos. Y las personas son muy hábiles las que cometen estos delitos. Entonces, nosotros estamos siempre. Ahí, Daniela, vos tenés los teléfonos, los mails. Eso iba a decir en otra publicación. Vamos a subir todos los datos de contacto de las distintas áreas de la Defensoría, de los centros territoriales de denuncia y de los distintos organismos y oficinas del Poder Judicial que fuimos nombrando y a los que podemos acudir, ¿no? Entonces es importante que en estos casos también nos consulten, que puedan hacer las consultas. Trabajamos también muchos casos en estos últimos tiempos con instituciones de alojamiento, con geriátricos, por denuncias que venían, ya lo comentó Agustina, de vecinos, vecinas, amigos, amigas, porque no le dan los teléfonos. Hay cuestiones que también son desinformaciones generalizadas, que una persona que está en un geriátrico no pueda tener un teléfono celular porque la pandemia establece un protocolo que... No, mentira, es tremendo eso. Las personas pueden tener su teléfono celular, pueden incluso en pandemia ser externados, porque salvo que estén por una orden judicial que establezca que es un riesgo para ellos o para los terceros estar en la calle, pueden estar externados si tienen su casa, y aún si no tienen su casa pueden estar externados con estas estrategias que elaboramos desde los equipos como los nuestros, con la interdisciplina para saber qué hacemos con esta persona mayor que no quiere estar más encerrada en una institución geriátrica, que quiere disponer de sus dineros, que quiere disponer de su vida, y que tiene toda la posibilidad de hacerlo, tomando todos los recaudos, por supuesto.
Sí, sí, tal cual. Bueno, muchas gracias, les vuelvo a agradecer por la participación. También, obviamente, agradecemos a todas las personas que nos han venido acompañando a lo largo de estas 9 charlas. Les recordamos que en el transcurso de los próximos días van a recibir, a quienes se hayan inscrito para el certificado, un mail con algunas preguntitas simples para contestar y también una encuesta para poder retroalimentar el espacio. Y por mi parte ha sido un placer poder coordinar este ciclo, la verdad que he tenido la posibilidad de poder conversar de manera virtual con mucha gente que ha aportado cuestiones interesantes y reflexiones muy interesantes. Así que bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Seguramente, seguramente. Y haremos un brindis virtual, esos brindis tan lindos que nos tiene, esos brindis tan lindos los que nos tiene acostumbrados a la universidad, bueno, lo haremos virtual. Lo haremos virtual. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta luego, gracias a ustedes, gracias a vos. Hasta luego.